Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer un pequeño refuerzo relacionado con la solución de problemas aplicando las fórmulas de los espejos. Un objeto se coloca a 30 centímetros delante de un espejo esférico cóncavo. Se forma una imagen real a 10 centímetros del espejo. ¿Cuál es el radio de curvatura del espejo? Observemos en el gráfico, tenemos un espejo cóncavo, la imagen ubicada a la distancia imagen y el objeto ubicado a la distancia objeto. Observemos además que la distancia imagen tiene un valor de 10 centímetros y que la distancia objeto tiene un valor de 30 centímetros. Por otra parte, la fórmula de los espejos se escribe como 1 sobre la distancia focal igual a 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen. A esta la llamamos ecuación 1. Por otro lado, la relación que existe entre el tamaño del objeto dividido entre el tamaño de la imagen es equivalente a la relación que existe entre la distancia objeto sobre la distancia imagen. De ahí que podamos escribir que la distancia objeto dividido entre la distancia imagen es igual a 30 centímetros sobre 10 centímetros, por lo que la distancia objeto es igual a 3 veces la distancia imagen. Esta expresión la escribimos en el valor de la distancia objeto. Entonces nos queda que 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre 3 veces la distancia imagen más 1 sobre la distancia imagen. Aquí hacemos las operaciones porque estos son fraccionarios y nos queda que 1 sobre la distancia objeto es igual a la distancia imagen más 3 veces la distancia imagen dividido entre 3 veces la distancia imagen elevado al cuadrado. Al hacer las operaciones nuevamente nos queda que 1 sobre la distancia objeto es igual a 4 veces la distancia imagen sobre 3 veces la distancia imagen elevado al cuadrado. Finalmente podemos encontrar que la distancia focal es 3/4 de la distancia imagen y aplicando el valor de la distancia imagen nos queda que la distancia focal es igual a los 3/4 de 10 centímetros, por lo que esto es igual a 7.5 centímetros. Ahora, nos piden encontrar el radio de curvatura. Recordemos que el radio de curvatura es igual a 2 veces la distancia focal, por lo que el radio nos queda igual a 2 por 7,5 centímetros y eso nos da un valor de 15 centímetros. A continuación resolveremos el siguiente problema. ¿A qué distancia de un espejo esférico cóncavo de 30 centímetros de distancia focal se debe colocar un objeto cuyo tamaño es de 20 centímetros para que su imagen real tenga un tamaño 3 veces mayor que el del objeto? Obsérvese acá en la gráfica. Tenemos la imagen en la parte de abajo, el objeto en la parte de arriba. Observemos la distancia objeto y observemos la distancia imagen. De acuerdo a la información que nos da el problema, la distancia focal es igual a 30 centímetros, pero el tamaño del objeto es igual a 20 centímetros. Y nos dice que el tamaño de la imagen debe ser igual a 3 veces el tamaño del objeto, por lo tanto es igual a 3 por 20 igual a 60 centímetros. Nuevamente recordemos que la expresión para los espejos es igual a 1 sobre la distancia focal igual a 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen y nuevamente le llamamos 1. Y por el otro lado, que la relación entre el tamaño del objeto sobre el tamaño de la imagen es equivalente a la relación entre la distancia objeto sobre la distancia imagen. En esas condiciones podemos escribir que 20 centímetros sobre 60 centímetros es igual a la distancia objeto sobre la distancia imagen, por lo que la distancia imagen es igual a 3 veces la distancia objeto. Este valor lo reemplazamos en la fórmula número 1 y nos queda entonces que 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre 3 veces la distancia objeto. Por lo tanto, 1 sobre la distancia focal es igual a 3
veces la distancia objeto más la distancia objeto, dividido entre 3 veces la distancia objeto elevado al cuadrado. Entonces nos queda que 1 sobre la distancia focal es igual a 4/3 de la distancia objeto sobre la distancia objeto elevado al cuadrado. Aquí despejamos la distancia focal y nos queda que es igual a los 3/4 de la distancia objeto. Finalmente despejamos la distancia objeto, eso nos queda igual a los 4/3 de la distancia focal. Por lo que aplicando el valor que tenemos para la distancia focal, nos queda entonces que la distancia objeto es igual a 4/3 multiplicado por 30 centímetros. Esto nos da un valor de 40 centímetros. De esa manera queda resuelto el problema. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.